Buenas tardes con todos. A nombre de la Oficina de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional de Ingeniería, les doy la bienvenida a la capacitación de visualización de datos y creación de tableros de control. Mi nombre, disculpa, es, mm, mi nombre es Víctor Herencia y soy un graduado de la Escuela de Economía. Actualmente trabajo como analista de datos en IPA, Innovations for Poverty Action, que es una ONG internacional que se encarga de supervisar distintos proyectos de investigación en base a desarrollo. Trabajamos con entidades como el BID, el- la ONU y otras autoridades locales alrededor de Centroamérica y Latinoamérica, ¿no? En los proyectos que realizamos siempre estamos realizando temas de recolección de datos. Bueno, principalmente realizamos proyectos del tipo de ensayos aleatorios controlados. Entonces siempre estamos realizando monitoreos de grandes grupos de tanto encuestadores como personas que van a hacer, eh, van a recibir algún tratamiento para el análisis de alguna política económica, ¿no? Entonces, siempre que estamos trabajando con estas grandes cantidades de información y de datos, usamos distintas herramientas para poder resumir los datos que estamos recopilando, tanto para nuestros clientes principales, que van a ser siempre los investigadores, como para nosotros en el lado del monitoreo de los distintos procesos que vamos a estar llevando a cabo. Entonces, yo voy a estar a cargo de la exposición del día de hoy. Vamos a ver principalmente eh, la visualización de datos usando herramientas como Power BI. Entonces, también quiero aprovechar para en relación un poco con las presentaciones que estamos realizando ahora, invitarlos a participar en la Datatón, Exprésate Perú con Datos 2024. Van a haber dos ganadores de unas becas de programas para los programas de especialización en Data Science for Business y Machine Learning con Python, ¿no? Pueden agregarse al grupo de WhatsApp para participar mediante el link de WhatsApp que vamos a estar pasando por los chats, el chat de la presentación de hoy. Si tienen algunas dudas, también vamos a estar respondiéndolas todas por el chat. Entonces, voy a comenzar explicando brevemente cuál es el temario de la sesión de hoy. De la sesión de visualización de datos y creación de tableros de control, vamos a comenzar primero explicando algunos de los principios de la visualización de datos, por qué es importante, más o menos qué tipos de gráficos hay, cómo podemos ser capaces de expresar mejor ciertos tipos de información. Eh, Luego vamos a pasar ya a usar eh, como la herramienta de Power BI, que es una herramienta un poco completa y sencilla de usar, que nos va disculpen, ya. Una herramienta más sencilla y fácil de usar que nos va a poder ayudar a implementar distintos visuales de datos interactivos usando eh, como fuente bases de datos en Excel, CSV, SQL y otras conexiones a web. También vamos a hablar un poco sobre diseño y desarrollo de tableros de control interactivos. Vamos a tener un ejemplo de construcción de un tablero para que vayamos viendo todas las herramientas que nos ofrece Power BI, desde el lado de la importación de la data, cómo podemos estructurar un poco nuestro tablero antes de comenzar a, a diseñarlo, y el uso de filtros, segmentación de datos, etcétera. Y por último vamos a terminar con una pequeña sección de publicación de tableros en redes sociales, o en general, qué formas tenemos nosotros de poder compartir los tableros que diseñamos en Power BI con nuestro público objetivo, ¿no? Puede ser nuestros clientes, puede ser realmente nuestros compañeros en el trabajo, etcétera, ¿no? A ver, un momento. He visto que hay mensaje en el chat. A ver, bueno, ahí Juan Culi pregunta,
Una vez que nosotros hayamos culminado el proyecto, como lo hacemos una entrega a ustedes por GitHub, eh, vamos a estar respondiendo esa pregunta también por el chat. Un momento. Mm, A ver, todas las preguntas que sean, bueno, todas las preguntas, por favor, que tengan tanto con relación a las sesiones, la sesión de ahora o las anteriores, por favor háganlas de forma pública en el chat para que eh, mis compañeros aquí puedan responderles por medio del chat. Yo voy a estar leyéndolas igual de todas formas, pero voy a responder principalmente las que son con relación a lo que veamos ahora, ¿no? Entonces, por favor, tengan eso en mente cuando hacen preguntas en el chat. Ya. Entonces, vamos a comenzar ya con la sesión del día de hoy. Eh, Primero hablando sobre los principios de la visualización de datos, en cuanto a la importancia de la visualización de datos. La visualización de datos es importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros facilitar la interpretación de grandes volúmenes de datos. En los distintos proyectos en los que trabajemos, ya sea para investigación, ya sea para dentro de una empresa poder apoyar el monitoreo de los procesos relacionados a, no sé, producción, ventas, rendimiento, etcétera. Eh, los gerentes, o de hecho incluso nosotros mismos, no vamos a necesitar observar toda la información a la vez para poder tomar decisiones en una empresa o proyecto, ¿no? Siempre va a ser importante tener una forma de visualizar rápidamente lo más importante de cada proceso, qué es lo que está fallando, qué podríamos mejorar, qué características tienen nuestros datos de repente. Entonces, la visualización de datos es muy importante es algo muy importante de estudiar justamente por esto, ¿no? Lo único que queremos es poder resumir de forma concisa y concreta qué es lo más importante de nuestros datos y poder mostrárselo a nuestros clientes o a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por esto es muy importante la visualización de datos. Es una herramienta que va a ayudarnos a mejorar la comunicación de información compleja de manera clara y accesible. Y además va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Si es que nosotros estructuramos bien una visualización de datos, ya sea un reporte, ya sea un tablero, eh, vamos a poder ver la información, vamos a poder ver cuáles son las decisiones que debemos tomar actualmente y qué opciones tenemos para sacar adelante un problema o un proyecto que haya. Entonces, algunos principios básicos que hay en la visualización de datos son la claridad, la precisión, la eficiencia y la consistencia, ¿no? Que más o menos estaba mencionando hace un momento, pero algo que siempre tenemos que tener en mente cuando estemos realizando este tipo de proyectos es, primero, la claridad de nuestro visual. La visualización debe ser fácil de entender, eh, debe ser precisa, debemos de evitar distorsionar la información presentada, es decir, no debemos presentar solo lo que nos conviene presentar, a pesar de que siempre hay como información que es relevante y información que no es tan relevante. eh, Igual siempre debemos procurar que la información que estamos mostrando refleje el estado actual de las cosas, ¿no? Nunca que nos haga ver mejor ignorando ciertas cosas que podrían ser problemas más adelante, ¿no? La eficiencia, que es mostrar la información relevante de forma concisa, es decir, si estamos usando un gráfico, procurar que sea uno que eh, muestre claramente cuál es el punto que queremos mostrar y no esté muy cargado de información. Y la consistencia, que es siempre mantener un diseño coherente a lo largo del tablero. Este ya es un tema más de diseño, pero que aún así siempre va a ayudar a la lectura de los reportes o los tableros que hagamos, ¿no? Siempre que hablamos ahora de tableros o dashboards, son lo mismo. Eh,
En algunas partes de la presentación me parece que tiendo a decir dashboard en lugar de tablero, pero estamos haciendo alusión al mismo término. Ya, algunos tipos de gráficos más comunes para siempre tener en cuenta durante la visualización de datos. Eh, Unos muy comunes son los gráficos de barras, porque son muy buenos para comparar categorías, para mostrar frecuencias. Entonces, eh, de repente si quiero mostrar una variable que tiene muchas categorías, lo mejor es usar un gráfico de barras horizontales, porque me va a permitir escribir el nombre de cada variable a un lado y la frecuencia, el porcentaje de estos, ¿no? Y poder verlos claramente y poder ver, esto de aquí es el resultado más importante o el más común, porque veo que, bueno, veo las barras y veo que es justamente la barra más larga, ¿no? El gráfico de líneas también es un gráfico común que nos muestra tendencias a lo largo del tiempo. Es un gráfico bastante usado porque podemos establecer dos ejes de comparación y poder ver un análisis ya sea a través del tiempo o de repente por distintas características de nuestros datos, ¿no? Otro gráfico muy común por lo fácil de observar que es el gráfico circular o el pie chart, que nos muestra proporciones de un todo, ¿no? Es muy, muy comúnmente usado porque, como les digo, es fácil de visualizar. Lo único malo que tiene es que probablemente solo es bueno para variables o información que tenga pocas categorías, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una variable que tiene siete o más, incluso a partir de cuatro o cinco categorías, ya usar un gráfico de pie se puede complicar un poco, ¿no? Porque hay unas categorías que se van a perder. Vamos a ver como que si es una categoría que tiene muy pocas observaciones, como tres, cuatro, vamos a ver que se va a hacer casi una línea en el gráfico de pie. Entonces, si queremos incluir más categorías, lo mejor es usar un gráfico de barras. Y luego también tenemos mapas de calor, que son ya es un gráfico un poco más avanzado, que nos va a mostrar la intensidad de los valores en un área, ¿no? Las áreas las vamos a definir nosotros con nuestros ejes, pueden ser concentración de repente, no, no, es un gráfico un poco más complejo, pero que también es muy útil cuando queremos visualizar en dónde se están concentrando ciertas observaciones, ciertos valores de importancia para nosotros. Entonces ahora paso a ver un poco más sobre cuáles son los tipos de gráficos que vamos a observar y que también podemos trabajar en Power BI y otras herramientas de visualización de datos. Entonces aquí vamos a dividir algunas categorías. Por ejemplo, tenemos primero aquí los gráficos que nos sirven para mostrar los cambios en el tiempo. Primero tenemos el gráfico de líneas, que ya había explicado un poco antes. Es una forma estándar y que nos va a permitir mostrar fácilmente una serie temporal cambiante. Si los datos son muy irregulares, se puede eh, utilizar marcadores que ayuden a representar datos importantes de esta línea, ¿no? Por ejemplo, eh, si estamos hablando del volumen de ventas a lo largo de un año, quizás, vamos a ver un gráfico de líneas en el que tenemos nuestro volumen de ventas por, no sé, días, meses, etcétera. Pero es probable que haya algunos puntos que sean muy importantes para reportar para nosotros, porque son quizás épocas de temporadas de venta, ¿no? Fin de temporada, inicio de temporada, que a nuestros clientes les va a importar observar más que la variación total. Entonces, de vez en cuando hacemos un gráfico de líneas, siempre es bueno tener en mente qué puntos de esta línea o de esta serie temporal son importantes para agregarles un marcador, una línea o algún texto ahí que indique como que el valor de esta variable en este punto específico de tiempo, ¿no? Estas ya son cosas más propias de cada proyecto, pero que siempre hay que tener en mente cuando mostremos un gráfico en general, ¿no? No siempre es hacer el gráfico y mostrar los datos como están, sino que siempre es importante para una visualización concisa resaltar cuáles son los puntos más importantes de este gráfico que habría que observar, ¿no? Ya sea resaltando con notas, ya sea resaltando con alguna imagen, alguna ayuda visual, de repente resaltar una línea, poner un punto con un valor específico. Este tipo de cosas va a ser muy importantes cuando estemos eh, realizando nuestras visualizaciones de datos. Otro tipo de gráfico para mostrar cambios en el tiempo es el mapa de calor en un calendario. Em, es un gráfico que nos va a servir para ver
patrones temporales y que suele ser una buena ayuda para ver estos movimientos o concentraciones a lo largo de un mes, por ejemplo. Mm, por ejemplo, de repente algún ejemplo que se me viene a la mente de este tipo de mapas y que quizás han visto antes también es en GitHub. Si entran al perfil de un usuario de GitHub, van a poder ver siempre un mapa de calor calendario que indica más o menos en qué fechas ha realizado aportes en sus repositorios, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de mapa de calor calendario y es útil para ver de repente qué tan activo está algo en general, ¿no? Qué tan activo y qué ciertas fechas tiene o, momentos importantes a lo largo de su desarrollo temporal en los que ha realizado varios movimientos, ¿no? Luego tenemos los gráficos sobre magnitudes. Aquí tenemos los gráficos de barras o gráficos de columnas, que son una forma estándar de mostrar relación entre dos variables continuas, no poder compararlas una con otra, ver de repente dentro de una categoría o bueno, una variable que puede ser continua o discreta, ver qué observación tiene más importancia, ¿no? O qué valor tiene más frecuencia en realidad. Entonces, es un gráfico bastante común, muy comúnmente usado. eh, Porque, bueno, justamente comparar frecuencias suele ser algo muy importante en, en casi cualquier proyecto, ¿no? Puede ser tanto comparar ventas, comparar tamaño de equipo, de repente, si estamos viendo una empresa en la que estamos subcontratando otras empresas y queremos monitorear como qué tanto personal está siendo usado para cierto proyecto, a veces es bueno tener un gráfico de barras que compare como que el tamaño del equipo que se está contratando, tamaño personal, cada día, ¿no? Entonces, un gráfico de barras, un gráfico de columnas es muy útil para ese tipo de información, para poder observar los cambios que pueden haber en esta variable en cuanto a tamaño, ¿no? Siempre cuando relación, comparar unas magnitudes, ¿no? Otro gráfico que tenemos es el gráfico de Marimekko. Es un gráfico ideal para mostrar el tamaño y proporción de datos al mismo tiempo y que puedan estar relacionados por múltiples variables, ¿no? No es un gráfico tan común, es un poquito más complejo, pero nos va a permitir ver las proporciones que ocupan ciertas variables dentro de otras, ¿no? Por ejemplo, podría tomar mis datos y dividirlos primero por una categoría, como quizás si estamos hablando de personas, podría ser primero sexo, luego dentro de cada sexo cómo está dividido por no sé, de repente rango en una empresa y por último ya como actividades o algo específico de cada uno, ¿no? Entonces es un gráfico que nos va a permitir comparar magnitudes, pero con múltiples categorías a la vez. Entonces, es útil, pero como indicamos aquí, es muy útil siempre y cuando los datos no sean muy complejos, ¿no? Porque si tenemos muchas categorías para cada variable que usemos para segmentar este gráfico, podría hacerse muy complicado observar o ya muy tedioso, ¿no? Si tiene demasiadas subdivisiones, va a ser un poco difícil ver qué es tal categoría que es el final, ¿no? De repente sale muy pequeña o no vamos a confundir entre tantos colores que vamos a tener que usar para dividirla, etcétera. Pero en general es un gráfico bastante útil para justamente esto, ¿no? Medir magnitudes dentro de varias categorías. Luego tenemos los gráficos de clasificación. Aquí también tenemos otro tipo de gráficos de barras. En este caso vendría a ser el gráfico de barras horizontales, que nos va a permitir visualizar de manera sencilla los rangos de valores que pueden haber, distintos rangos de valores que pueden haber cuando se ordenen, ¿no? Esta es una tabla, un gráfico de barras horizontal ordenado, ¿no? En el que, por ejemplo, vamos a procurar que siempre esté ordenado de esta forma descendente para mostrar al inicio la categoría que tiene mayor relevancia en alguna variable. Este suele ser un gráfico muy usado para hablar de eh, variables categóricas en las que sea importante. Bueno, además es muy bueno para visualizar no solo la proporción, sino también ver un poco de qué es cada categoría que estamos viendo, ¿no? Porque el estar de forma horizontal es un poco más fácil leer las categorías que le pongamos a cada barra. Es decir, si tenemos variables categóricas en las que es importante diferenciar cada una y queremos que esté el texto de qué significa o qué está reflejando cada barra, suele ser más fácil de leer si es que tanto el texto está en horizontal como la barra.
que mide su proporción también, ¿no? Entonces, esto es un poco más por el lado del diseño, pero suele ser más usado para este tipo de preguntas también. Luego tenemos el diagrama de tira de puntos, que es un gráfico que nos muestra puntos ordenados en una tira, en el cuya distribución ahorra espacio para diseñar rangos en múltiples categorías, ¿no? Entonces también es un poco similar al gráfico de Marimekko que vimos antes, que nos permite mm, incluir categorías dentro de cada categoría que ya estamos mostrando. Y usa puntos para que puedan ser un poco más fácil de discernirse, ¿no? Para ver estas agrupaciones que se ven ahí en cada línea, por así decirlo. Luego tenemos unos gráficos de distribución, como son el histograma, que es uno de los gráficos más comunes, más usuales para hablar de una distribución estadística. Eh, en general es como una especie de gráfico de barras, pero un gráfico de columnas, pero en el que está diseñado para observar la distribución principalmente. Es decir, tenemos igual nuestros dos ejes. Uno siempre va a ser frecuencia, que es el eje Y, el vertical, y el eje X va a ser nuestras categorías, ¿no? O los valores de alguna variable como edad, quizás. Si queremos ver dentro de mi empresa cuál es la distribución de las edades de mis trabajadores, ¿no? Entonces podemos hacer un histograma al respecto y ver en el eje X tengo las edades, en el eje Y la proporción, la frecuencia de personas en cada grupo etario y yo voy a poder ver cómo se distribuye la edad de mis trabajadores en la empresa, ¿no? De repente, la mayoría son desde los 26, 27 años para arriba, o, o en esta área de aquí de mi empresa tengo más gente de 30, 40 años, etcétera, ¿no? Entonces, es un gráfico muy útil para poder ver rápidamente cuál es la distribución estadística de cierta variable, ¿no? Luego tenemos el gráfico de velas o cajas, también llamado gráfico de cajas, que es eficaz para visualizar distribuciones múltiples, mostrando la mediana, que va a ser siempre el centro de eh, cada grupo, cada caja, y el rango de los datos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo o máximo de cada uno de estos? Esto es útil para mostrar la distribución, pero de muchas variables, ¿no? Luego tenemos gráficos de desviación, funciona de forma similar a un gráfico de barras, pero está diseñado para poder mostrar tanto valores positivos como negativos, ¿no? Para poder comparar de repente movimientos de caja quizás, en los que va a ser necesario ver tanto las salidas como las entradas de dinero, etcétera. Luego tenemos la tabla de columna, eh, que lo que va a hacer es mostraros de forma ordenada cómo se dividen algunos, eh, algunas categorías bueno, múltiples variables, cómo están divididas en proporción, siempre en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, poner múltiples variables como sexo, de repente, si es que mi personal es nacional extranjero, si es que, eh, ¿qué puede ser? Mm, Bueno, puedo tener múltiples variables que yo quisiera mostrar y que son todas dicotómicas, es decir, solamente que tienen dos valores, y a lo que a mí me interesa es ver la proporción de cada una, ¿no? Entonces, gráfico es muy bueno para poder observar rápidamente cuáles tienen mayor proporción a qué lado, ¿no? Entonces, aquí tenemos este gráfico de tabla de columnas. Luego tenemos los gráficos de correlación, donde la forma estándar de ver de ver la... No, tenemos el gráfico de dispersión, que es una forma estándar para ver la relación entre dos variables continuas, en la que cada uno tiene su propio eje, ¿no? Entonces, un gráfico de dispersión es un gráfico de puntos, en el que nosotros tenemos nuestros dos ejes y vamos a ir viendo cómo se ubican nuestros datos dentro de estos dos ejes, ¿no? Vamos a poder ver si es que se concentran en algún punto específico, si siguen una tendencia, pero es una forma rápida de observar qué correlación podría haber, ¿no? Nunca es nada causal. Y luego tenemos una línea de tiempo, que también es otra buena forma de mostrar la relación entre cantidad, que vamos a poder expresar como columnas, y un ratio o tendencia que vamos a ver como las líneas marcadas enmarcadas en nuestro gráfico, ¿no? Otros tipos de gráficos que tenemos, ya más para
mostrar un poco la segmentación de nuestros datos. Son los gráficos que nos van a mostrar las proporciones de parte de un todo en nuestra data, donde primero tenemos el gráfico de pie, gráfico de tarta también llamado, que es, o gráfico circular también, que son los gráficos más comunes para mostrar datos parciales o completos. Y les había mencionado antes, es muy bueno para mostrar las proporciones de alguna variable siempre y cuando tenga pocas categorías, ¿no? Si tiene dos, tres categorías es perfecto. Se visualiza rápidamente cuál es más importante. eh, Podemos de repente agregar complementarlo con un poco más de información de cantidades y ya que no solo sea porcentual, pero rápidamente podemos ver ahí qué parte es más, ocupa una mayor proporción de nuestras variables, ¿no? De nuestras observaciones. Conviene tener presente que no es fácil comparar de forma precisa el tamaño de los distintos segmentos. Como les digo, principalmente habla de las proporciones. Entonces, si es que queremos resaltar también un poco del tamaño que tiene cada proporción, sería bueno complementarlo con las cantidades y no solo los porcentajes, ¿no? Luego tenemos el diagrama de Venn, que está limitado más a representaciones esquemáticas, que lo que muestran son las interrelaciones o coincidencias que pueden haber entre distintas variables, ¿no? Distintos segmentos de nuestras observaciones. Y luego tenemos unos gráficos espaciales que ya son mucho más específicos dependiendo de qué es lo que queremos mostrar eh, o de cómo se encuentra nuestra información. Tenemos primero el mapa coroplético, que es un enfoque estándar para mostrar datos en un mapa. Principalmente es como un mapa de calor en realidad, pero incluido dentro de un mapa espacial, ¿no? Va a ser, por ejemplo, el mapa de Lima, el Perú, etcétera. Si es que queremos mostrar dónde se concentra más de alguna variable específica, ¿no? De repente, dónde se concentran los usuarios de repente he creado una app, la he distribuido a lo largo alrededor del Perú y quiero ver dónde se concentran más sus usuarios, ¿no? Entonces, si es que tengo disponible la información de su ubicación, podría hacer un mapa coroplético y mostrar por medio de colores en qué departamento se concentra el mayor número de mis usuarios, ¿no? Y en qué departamentos de repente no he tenido mucho impacto o no hay mucho uso de la aplicación que he diseñado, ¿no? Y luego tenemos el mapa de flujo, que es usado para mostrar el movimiento que puede haber dentro de un mismo mapa, ¿no? Si es que de repente eh, me interesa a mí no ver las cantidades actuales de usuarios, sino ver cómo se han ido moviendo a lo largo del mapa, ¿no? Es decir, yo antes tenía información de que este usuario estaba en tal lugar, ahora lo veo por otro lugar y quisiera saber por qué. Claro que esto no es tan, eh, como digo, estos tipos de gráficos son mucho más específicos de cada proyecto, em, de cada proyecto, empresa, etcétera, que lo requiera, pero también es un tipo de gráfico que es comúnmente usado, ¿no? Bueno, con eso ya hemos visto lo que son los tipos de gráficos en general. Ahora vamos a pasar un poco a ver las buenas prácticas que hay en la visualización de datos. Como ya les había ido adelantando un poco, siempre es importante mantener una simplicidad en nuestros visuales. Hay que evitar el exceso de elementos visuales que puedan distraer. Esto puede ser, bueno, va un poco relacionado a lo que yo se había comentado antes de que hay que ser siempre concisos con nuestros gráficos. Hay que mostrar lo más relevante, eh, lo que representa realmente nuestros datos. Y hay que procurar ser un poco minimalistas en el momento de hacer tableros, porque si le mostramos demasiada información en una sola imagen a las personas, a nuestros clientes, etcétera, se pueden confundir o pueden no saber en qué centrar su mirada cuando están viendo el reporte o el tablero, ¿no? Siempre es importante que nuestro tablero también siga un orden de lectura, ¿no? Es como, por ejemplo, que lo primero que llame la atención sea lo más general, lo que describe principalmente nuestros datos o lo que queremos mostrar, y que lo que siga en la vista, ya sea por orden de, no sé, tamaño o de repente poniendo algunas figuras de apoyo como líneas, divisiones en nuestro reporte, le permitan
permitan tener una narrativa, ¿no? Como decir, esto es lo principal, esto es lo general de nuestra situación, esto es un dato importante que podría estar influyendo en esa situación, y luego un desagregado de repente, ¿no? O de repente ya agregamos gráficos similares, pero que estén eh, comparando información histórica, quizás, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que intentar tener simplicidad y mostrar esta narrativa, ¿no? Procurar que nuestro usuario no se pierda en el tablero o en el reporte. Otra buena práctica a tener en cuenta siempre es el uso de colores. Eh, Esto es algo más que ya vamos por el lado del diseño, pero es cierto que las paletas de colores o la forma en la que usemos los colores en los visuales es muy importante para ayudar al lector, ¿no? Un poco para esto del darle la facilidad de lectura y también para de repente resaltar cosas importantes de cada gráfico, ¿no? Es utilizar una paleta de colores adecuada que resalte la información clave, ¿no? Y por último, el contexto, ¿no? Siempre es bueno no dejar simplemente los gráficos por su cuenta. Puede ser que sean gráficos que se entiendan muy fácilmente y que no sea necesario que se lo comentemos al usuario, pero siempre es bueno de todas formas incluir etiquetas, títulos, leyendas que permitan que alguien que de repente no tiene mucha información previa del proyecto pueda ver el tablero y darse cuenta de qué es lo que está tratando de explicar, cuál es el contexto, a qué se refiere el mapa. De repente, si ponemos un mapa ahí, siempre es bueno tener un cuidado con el uso de etiquetas y leyendas para ayudar a los nuevos lectores. No necesariamente a nuestro cliente principal, sino que de repente quizás hay un supervisor que quiere venir a auditarla, el proyecto, etcétera. Y él también va a querer de repente ver un poco de esto sin tener mucha información previa del proyecto, ¿no? Entonces, es bueno siempre es una buena práctica a tener en cuenta siempre. Ahora, algunas herramientas comunes para la visualización de datos son Excel, que también, bueno, es un editor de datos muy conocido, muy usado y que también tiene algunas aplicaciones para la visualización de datos, ¿no? También nos permite hacer gráficos, nos permite hacer gráficos que respondan además a de repente una base de datos en Excel aparte. Pero para mostrar información, para visualización de datos de forma un poco más interactiva, siempre tenemos las siguientes opciones, ¿no? Que son Tableau, Power BI y Google Data Studio. En la presentación de hoy vamos a ver principalmente Power BI, porque como les había comentado, es una herramienta bastante sencilla de usar. Es muy enfocada en un uso de poder ser usada directamente de repente solo con el mouse y botones, no hay mucha programación de por medio, aunque sí tiene un apartado para de repente crear medidas o limpieza de datos que va a requerir un poco más de habilidad de programación, pero todo el lado de la visualización está diseñado de una forma muy amigable al usuario, ¿no? Entonces, estas son las principales herramientas para la visualización de datos. Y nosotros vamos a usar Power BI, como les iba mencionando. Entonces, Power BI es una herramienta de análisis de datos desarrollada por Microsoft, desarrollada y distribuida por Microsoft, orientada principalmente a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial, ¿no? Entonces, está muy centrada en el lado de hacer los visuales interactivos, es decir, que no sean solamente una imagen estática, sino que nos den la opción de poder aplicar filtros, mostrar la información, eh, hacer que todos los gráficos estén relacionados entre sí, para que si nosotros queremos segmentar algún dato, podamos ver también cómo esto refleja en los otros gráficos que hemos puesto en nuestro tablero, ¿no? Por esto nos va a dar muchas herramientas para poder relacionar tanto filtros como resultados de nuestros distintos gráficos con respecto a todo lo que está presente en el tablero, ¿no? También nos da la opción de poner botones que hagan acciones, de repente ocultar o mostrar alguna información adicional si es que se requiere o no. Y bueno, está orientado a capacidades de inteligencia empresarial porque además tiene un servicio que ofrece para apoyar en la
distribución o la fácil distribución de estos reportes que hagamos, ¿no? Entonces, en general, por eso ahí pongo que Power BI está dividido en dos productos, ¿no? Power BI Desktop, que es el que vamos a ver en un rato, y Power BI Service, que decías parte de su servicio de inteligencia empresarial, ¿no? Entonces, Power BI Desktop es la aplicación que se usa para generar los tableros en sí. Es la aplicación que te permite importar datos, este, generar gráficos, ver cómo está relacionar bases de datos. Bueno, es la aplicación en sí que te permite en sí crear los tableros. Y Power BI Service es el servicio que ofrece Microsoft para que nosotros podamos guardar nuestros tableros en la nube, o hacer que nuestros tableros estén relacionados a alguna base de datos en la nube de Microsoft y que esto pueda ser fácilmente accesible por otras personas, ¿no? Ya sea para colaborar en el tablero, es decir, podemos también, por medio de Power BI Service, podemos agregarlos a que editen los tableros desde en línea o simplemente para compartir la visualización en sí, ¿no? Solamente la opción de visualizar los tableros, manteniendo las propiedades de interacción que tenga nuestro tablero, pero sin poder acceder a editarlo en sí. Entonces, esos son los dos productos. Ahora voy a pasar a mostrarles un poco de la aplicación de Power BI Desktop, em, para que podamos observar cuál es el entorno, ver cómo se importan datos, cómo se generan los gráficos y qué tipos de gráficos tenemos disponibles, ¿no? Entonces, si me quieren acompañar ahora, se los recomendaría, pueden descargar Power BI, como es un producto de Microsoft que está disponible en su propia tienda de apps, que es Microsoft Store, donde pueden ver todas las aplicaciones que son propias de Microsoft. De ahí van a tener acceso a Power BI Desktop, que lo pueden buscar de esa forma e instalar rápidamente, ¿no? Lo pueden encontrar tanto por Microsoft Store como por la página web oficial de Microsoft, ¿no? La aplicación no les va a requerir algún usuario o alguna cuenta, es completamente de uso gratuito para lo que es la generación de estos reportes. Pero para el uso del Power BI Service, que mencioné hace un momento, sí les va a exigir que tengan alguna cuenta institucional, ¿no? Porque como les iba diciendo, ese servicio está mucho más enfocado en lo que es la inteligencia empresarial. Entonces, únicamente se puede ingresar a Power BI Service por medio de algún correo institucional y algunas de sus propiedades para compartir los reportes están restringidas por un servicio pro que eh, Microsoft vende con membresía mensual, anual, etcétera. Pero para lo que vamos a ver ahora, basta con que puedan descargar la aplicación de Power BI Desktop. Entonces, voy a comenzar a mostrarles un poco de la aplicación. Entonces, acá yo tengo ya un pequeño tablero de ejemplo que estaba haciendo con información de datos abiertos respecto a el proceso de admisión a la uni del 2021-2024. Les voy a dar un vistazo rápido de un ejemplo que hice para luego intentar recrearlo eh, ahora, ¿no? Con ustedes. Entonces, esto es la interfaz de Power BI en general. Me dicen si se observa en la pantalla. Si debería estar observándose, ¿no? Sí, ya, ok. Entonces, esto es un vistazo general de lo que es la interfaz de Power BI. Van a ver que se parece mucho a la interfaz típica de otros productos de Microsoft como Office, perdón, Word, Excel, PowerPoint, etcétera. En la que en la parte de arriba siempre tiene una cinta de herramientas. Tienen varias pestañas de la misma forma que cualquier otro producto de Office.
Y aquí van a tener opciones como, en inicio van a tener las opciones para cargar datos, que siempre están en esta esquina de acá. Obtener datos, aquí podemos ver que tiene, Power BI nos muestra la opción de poder usar como fuentes de datos los libros de Excel, eh, conjuntos de datos de Power BI, que son estos conjuntos eh, que son las bases de datos que se suben en la nube de Microsoft por medio de Power BI Service, ¿no? La empresa que dice permite crear una conexión dinámica con conjuntos de datos de servicio Power BI. Si tenemos una base de datos en la nube, ya sea por medio de Power BI Service o de repente por un servidor SQL, otra funcionalidad que nos va a ofrecer Power BI es poder hacer que nuestro tablero se actualice automáticamente o ciertos periodos de tiempo, ¿no? Que es una funcionalidad muy útil cuando queremos de repente hacer un tablero que se actualice en tiempo real, ¿no? Si es que de repente estamos realizando, no sé, ventas o tenemos un proyecto que tiene que ser monitoreado en tiempo real, suele ser muy útil tener una base de datos en la nube para poder conectarlo con nuestro tablero y mostrar sus actualizaciones, ¿no? Mostrar de repente indicadores importantes de nuestro proyecto y que nuestros clientes puedan ver todo en tiempo real o al menos con cierto grado de continuidad, ¿no? También nos permite obtener datos de forma, por decirlo, estática, como de CSV, o extraer datos de alguna fuente web que sea estática, ¿no? Quizás aquí se puede, por ejemplo, conectar con alguna base de datos que esté en Drive, quizás que tengan guardados en en algún servicio de nube en que puedan guardar documentos, ¿no? Entonces también podemos obtener información de ese lado. Y bueno, esta es la sección de herramientas para carga de datos. La sección de consultas que dice transformar datos o actualizar sirve para observar los datos que hemos cargado y de repente hacer algunos cambios. Power BI también tiene una sección en la que nos permite modificar las bases de datos que estemos cargando, ya sea agregando nuevas columnas, haciendo una pequeña limpieza, como quizás de repente, eh, si es que hemos cargado un Excel en el que las primeras dos filas están vacías, quizás nos permite limpiarlas para indicar cuál es la fila que va a funcionar como nombres de nuestras variables, o indicar de repente qué tipo de variable es cada columna, ¿no? Si es que de repente hay una columna de fechas que me la está tomando como un texto, yo puedo ingresar aquí a transformar datos y cambiar eso, cambiar el tipo de variable de texto a fecha, ¿no? Y de repente especificarle además cómo está guardada la fecha para evitar problemas en cuanto a si es que mis fechas están en formato estadounidense o formato español, etcétera, ¿no? Y el botón de actualizar aquí es para que en caso de que yo esté jalando de repente datos de algún Excel local, de repente yo actualizo ese Excel porque le agrego más datos o porque me di cuenta de que había algo mal y lo limpio usando otro programa. eh, va a ser, entonces cuando yo cambie la base de datos, Power BI no se va a actualizar automáticamente, sino que va a usar la data que ya tenía cargada anteriormente. Y para actualizar las bases de datos está este botón de actualizar, ¿no? Entonces cuando yo presiono actualizar, Power BI va a verificar todos los datos que ha jalado en algún momento y eh, va a actualizar la base de datos que está usando, ¿no? Y luego tenemos otras opciones como insertar objeto visual, que es para poner nuevos gráficos, cuadros de texto para dejar leyendas, títulos, etcétera. Medidas, que también son otras herramientas útiles. Las medidas son algunos cálculos que podemos hacer y que van a responder a las variables que tengamos agregadas en nuestra base, en nuestro reporte en general, ¿no? En nuestro dashboard, ¿no? Entonces de repente puedo decirle que calcule el promedio bueno, como decía, este ejemplo estoy usando para este ejemplo estoy usando la base de datos de admisión. Entonces, no sé, de repente yo quiero calcular el promedio de la calificación, como este de acá, promedio de calificación final, que es una variable que generé rápidamente aquí. Y se podría haber creado promedio de una medida, ¿no? Que es un cálculo rápido. Aquí lo he tomado directamente de la variable de calificación final porque no era necesario hacer un cálculo adicional. Pero si fuera una medida, funcionaría de la misma forma y también respondería a otros cambios del visual en sí. Porque como les había mencionado, una de las características importantes de Power BI es que nos permite
hacer que todo sea interactuable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo estoy viendo este gráfico de aquí en el que es segmentado por sexo todos los postulantes a la uni, y yo presiono de los segmentos, que sea el sexo masculino o femenino, va a ver que todos los gráficos cambian un poco, ¿no? Entonces, el gráfico de promedio de crecimiento final se va a segmentar también. Si yo presiono en el segmento de masculino, me va a mostrar solamente el promedio de calificación de los postulantes de género masculino. Mientras que si presiono el de sexo femenino, me va a mostrar el promedio de calificación de todos los postulantes de sexo femenino. Y de igual forma me va a mostrar también aquí el total de postulantes que yo había hecho aquí y lo vas a comentar por femenino o por masculino, ¿no? En total es 42.000. Y claro, como ven, todos los gráficos presentes en esta hoja van a responder a esta segmentación, ¿no? Entonces, si yo presiono aquí masculino, voy a ver que este pequeño histograma que había hecho de, este, de postulantes por año de nacimiento va a cambiar un poco, ¿no? Y lo mismo por el tipo de modalidad de ingreso. Entonces, esto es un diseño rápido que hice. Vamos a intentar recrearlo en un momento, pero quería mostrarles más o menos la idea de cómo se ve un tablero de Power BI y más o menos cómo se puede organizar, ¿no? Entonces, aquí lo que yo intenté hacer fue primero una primera página de información general de todo lo que es admisión a la uni, ya sea en este caso total de postulantes, un gráfico de PI para mostrar cómo está la proporción de sexo, como ven es mayormente masculino, un dato general como el promedio de calificación, un histograma para mostrar más o menos cómo están distribuidos eh, la fecha, el año de nacimiento de mis postulantes y un gráfico de barras para mostrar qué categoría de modalidad es más común, ¿no? Entonces aquí vemos obviamente que la modalidad ordinaria es la que tiene mayor cantidad de postulantes y luego tengo la de ingreso escolar nacional, luego extraordinario 2 y así, etcétera, ¿no? De hecho tengo muchas más categorías aquí, pero aquí he mostrado solamente las primeras cuatro porque quizás son como un poco las más relevantes acá. Y luego he hecho una segunda página en este reporte que contiene un poco ya información más detallada por departamento, quizás. Entonces, aquí se puede observar un poco lo que vamos a ver ahora en un momento, de qué es lo que se puede hacer con Power BI, ¿no? Puedo tener mis gráficos y agregarles filtros para que sean un poco más interactivos, ¿no? Entonces, de repente, si yo quiero ver, aquí tengo un mapa en el que estoy mostrando, un mapa de calor, en el que estoy mostrando de dónde vienen principalmente los postulantes de la uni, ¿no? Entonces, vemos que tenemos postulantes de todo el Perú. Y acá hay una tabla, una matriz en la que muestro algunas otras variables como el número de postulantes, promedio de calificación, número de colegios participantes, por cada departamento, por domicilio del que vienen, ¿no? Entonces, acá tenemos información, un recuento de ingresantes en general, o sea, proporción de ingresantes, cuántos se han ingresado o no. Entonces vemos que el promedio general de ingreso es que el 16% más o menos ingresa de todos los postulantes que hay en el país. Y luego aquí he hecho un pequeño gráfico de barras que muestra el país de nacimiento de los postulantes, ¿no? Entonces tenemos que ir Perú, mayoritario, luego Argentina, Venezuela, Japón, Italia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces aquí con los filtros que hemos hecho aquí puedo segmentar mis datos y hacer que solamente me muestre información de los postulantes de arquitectura, por ejemplo. Acá vemos que la mayoría de postulantes de arquitectura vienen de Lima, eh, y Callao, me parece. Y luego están Ancash, Ica. Me parece que acá se Ayacucho tiene un mayor número de postulantes también, 68, etcétera. Eh, y yo puedo observar cómo se actualizan todas mis tablas, todos mis gráficos con respecto a las especialidades que voy filtrando, ¿no? Por ejemplo, arquitectura, ciencias de la computación, física. Puedo ver también de repente en qué especialidades hay una mayor proporción de ingresantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en arquitectura se vio que era 7% de ingresantes, mientras que en ciencia de la computación es 30%, ¿no? Entonces hay una gran diferencia ahí.
que podemos observar acá. Y también podemos observar qué países aparte qué nacionalidad tienen nuestros postulantes, ¿no? Y también he hecho acá un filtro rápido para diferenciar entre postulantes nacionales y postulantes extranjeros, ¿no? Entonces, si yo presiono acá nacional, todos mis gráficos me van a mostrar únicamente información de postulantes nacionales. Y si presiono extranjero, me va a mostrar únicamente información de estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces hay un número mucho menor de postulantes extranjeros. Y en esta tabla acá lo que yo muestro es el domicilio de cada postulante, ¿no? Entonces aquí veo que de los postulantes extranjeros, la mayoría está actualmente domiciliados en Lima, ¿no? De ahí hay unos en Callao, en Ayacucho y luego son ya bastante distribuidos, ¿no? Pero aquí puedo ver en el mapa también de dónde vienen mis postulantes extranjeros y puedo ver de qué países son, ¿no? Entonces veo que son mayoritariamente Argentina, luego Venezuela, luego Japón. Entonces, esto es un tablero en Power BI. Acá al lado derecho van a ver que siempre hay estos tres menús laterales, donde el que está más a la derecha es el menú de datos. Aquí siempre van a ver la base de datos que hayan cargado y las distintas variables que tienen. Luego hay una barra que dice visualizaciones, que lo que muestra es primero qué gráficos podemos agregar y luego cuando seleccionamos un gráfico que ya hayamos puesto, va a cambiar un poco y nos va a mostrar distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, las variables que podemos agregar en este gráfico, que van a ir acá abajo siempre. Y la segunda pestaña es para formato. Acá yo puedo elegir de repente algunas configuraciones como, en este caso, como es un gráfico de mapa, qué mapa vamos a utilizar. Yo he tenido que subir un mapa personalizado de Perú porque Power BI no tiene por defecto no tiene un mapa del Perú. Solamente tiene mapa me parece que Estados Unidos, Inglaterra, creo que México también y otros países, pero no tiene un mapa del Perú. Entonces yo tengo que descargar uno de internet, subirlo y para poder ingresarlo aquí, ¿no? Pero también puedo configurar cosas como los colores que voy a utilizar en el mapa. Acá están como colores de relleno para elegir cuál va a ser el color con el que voy a representar el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces aquí estoy usando ahorita los colores de la uni por el tema de darle un poco más de usar una paleta de colores relacionada a la exposición de ahora, pero dependiendo del cliente al que voy a estar, al que voy a estar trabajando, puedo usar otros colores adicionales, ¿no? De repente colores que sean un poco más fáciles de observar, etcétera. Entonces, ahora voy a iniciar voy a crear un nuevo informe, un nuevo dashboard para mostrarles más o menos cómo replicar esto desde cero, ¿no? Entonces, vamos aquí a Power BI. Si se lo han abierto, si lo tienen instalado ya y lo han abierto, les va a salir esto siempre vacío, pero van a poder abrir un nuevo informe aquí, nuevo, y se va a abrir como un tablero en blanco siempre. A ver, doy unos segundos para que cargue. Ahí está. Voy a cerrar esto de aquí no, para minimizado. Ya, entonces, este es un tablero en blanco, un tablero como cuando uno abre por B primera vez. Siempre van a ver que lo primero que les da es las opciones para agregar datos al informe, porque siempre se necesitan de datos para poder iniciar a hacer gráficos, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es poner obtener datos y ya he descargado de la página de datos abiertos ¿dónde está? Aquí he ingresado a la página de datos abiertos de la UNI, de Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y he buscado postulantes al concurso de admisión de Universidad Nacional de Ingeniería UNI, ¿no? Entonces aquí he decidido descargar el CSV que tiene esta información de admisión eh, de la admisión del 2021-2024. Entonces yo tengo descargado ya este CSV. Si ustedes quieren ingresar, pueden buscarlo así como eh, datos abiertos, postulantes al concurso de admisión de de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, ¿no? Lo buscan así en Google y les va a salir el link aquí para ingresar a descargarlo. Entonces yo vengo aquí a descargar CSV ya, lo tengo en una carpeta.
Lo tengo aquí en la misma carpeta que mi dashboard. Y en Power BI lo que voy a hacer es ir a obtener datos, seleccionar que en este caso viene en CSV, o sea, abrir el menú para poder elegir el archivo, elijo el CSV que voy a importar y le va a salir primero una pantalla de transformación de datos, como le dice Power BI. Entonces es una pantalla que va a mostrar primero un resumen de qué es lo que estoy importando y cómo lo va a importar en Power BI, ¿no? Entonces aquí dice, es un archivo CSV de Unicode UTF-8 y ha detectado que el delimitador son comas, ¿no? Automáticamente va a intentar determinar cuál es el delimitador. Podría haber algún error si es que de repente es un CSV que tenemos con delimitadores no tan comunes. Siempre nos va a dar la opción de poder especificarlos, incluso personalizado, ¿no? Y luego me va a mostrar la detección del tipo de datos en base a las primeras 200 filas, ¿no? Entonces, por acá, por ejemplo, aquí vemos que todo lo que es provincias, distritos, país, lo está detectando como un texto, por eso va al lado izquierdo. Mientras que esas variables como colegio, año de ingreso, año de postulación y ciclo lo está detectando como una variable de tipo numérico. Por eso me muestra el número a la derecha y un poquito em, inclinado, ¿no? Y si es que hubiese alguna variable que no la está detectando bien o que me está mostrando de alguna forma extraña y yo quiero cambiar eso, puedo presionar aquí la opción de transformar datos y lo que va a hacer es va a abrir el editor de Power Query, el que me está mostrando ahora cómo es que está importando Power BI la data y los tipos de variables, los distintos tipos de variables que hay aquí, ¿no? Que es este de aquí de colegios. Entonces, si que tienen experiencia con Power Query, pueden hacer aquí las ediciones que quieran. Acá también pueden agregar un poco algunas columnas nuevas, pueden de repente limpiar algunas cosas, algunas variables, pero yo siempre les recomiendo que si no tienen mucho experiencia con Power Query o no se quieren complicar aprendiendo Power Query, siempre pueden editar el CSV, el Excel en el lenguaje de programación que se les haga más cómodo a ustedes, cosa que al final lo exportan en un Excel, que tenga un formato de fácil lectura para Power BI, cosa que simplemente lo importan directamente y ponen cargar la data para no tener que estar trabajando también una limpieza en Power Query, ¿no? Entonces, esto es un poco ya de preferencia de cada uno, pero siempre van a tener la opción de realizar cualquier limpieza en otro lenguaje de programación. Y bueno, Power BI siempre va a usar esta opción de aquí para hacer cualquier cambio. Entonces yo voy a poder cerrar y aplicar porque no hay ningún cambio que quiera hacer, pero a ver, si por ejemplo yo quisiera cambiar alguna variable numérica aquí como un ciclo de postulación, lo que yo puedo hacer, esta está siendo ahora mismo está siendo tratada como una variable de tipo numérico. Lo que yo puedo hacer aquí para cambiarlo es hacer clic en el símbolo de los números y decirle que a partir de ahora lo trate como una variable de tipo texto, quizás. Entonces pongo aquí cambiar tipo de columna, sustituir la actual. Y ahora lo estoy tratando como una variable de tipo de texto, ¿no? Como un string. Entonces eso es algo que podemos tener en cuenta en caso de que queramos hacer un cambio de tipo de variable. Y luego pongo cerrar y aplicar. Y ahora Power BI va a cargar la base de datos que le dije con los cambios que he hecho ahora, ¿no? Entonces, todas las variables las está cargando de forma correcta y esta variable de ciclo va a estar ahora como variable de tipo numérico. Entonces, aquí a la derecha, como les dije antes, va a aparecer en la barra lateral de datos que me va a mostrar la base de datos que haya importado. Puedo tener más de una base de datos, porque Power BI si te deja hacer visuales con más de una base. em, y que de hecho puede llevar a hacer visuales mucho más interactivos, mucho más únicos. Pero eso es un poco más complejo ahora y entonces vamos a dejarlo de lado por el momento para pasar a trabajar solo con una base de datos. Entonces aquí yo ya tengo eh, mi base de datos con todas las variables que he importado, ¿no? Van a ver que hay un símbolo de sumatoria, un sigma al lado de cada variable que es de tipo
numérico. Y el ciclo postula, por ejemplo, no tiene ese símbolo porque yo le he cambiado a tipo string. Y ya aquí una vez en Power BI, la forma del diseño de los dashboards es bastante intuitiva siempre. Entonces, yo recomendaría siempre que antes de iniciar a hacer un tablero, intenten visualizar un poco, imaginarse cómo es que quieren que sea. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya había visualizado que sea de dos páginas, en la primera sea información general, el segundo sea más detallado por especialidades, ¿no? Entonces voy a hacer primero mi primera página, voy a poner un título aquí, voy a poner Exprésate Perú con datos, Exprésate. Como ven aquí, para agregar cualquier texto en Power BI siempre se usan cuadros de texto, ya sea para títulos o leyendas. Y siempre van a tener este pequeño menú que recuerda un poco a un editor de texto como Word, en el que pueden elegir el tipo de letra que quieran usar, el tamaño de letra y algunas otras opciones de formato, ¿no? Entonces aquí voy a poner Exprésate Perú con datos. Exprésate Perú con datos 2024. Y, por ejemplo, quiero que esté centrado para que sea como un título y en negrita, ¿no? Entonces, ahí está. Este es mi primer cuadro de texto y como quiero que sea un título, lo voy a poner centrado y lo voy a deslizar un poco hacia el centro, ¿no? Entonces, como ven aquí, este Power BI siempre te ofrece varias líneas de guía para lo que son centros en el tablero, cosa que sea más sencillo ubicar los distintos elementos. Y como ven también todo lo que es ubicación o colocación de gráficos es bastante eh, intuitivo, muy amigable, diseñado siempre para ser trabajado directamente con el mouse, ¿no? Sin necesidad de estar usando algún atajo. O, de hecho, creo que no estoy muy seguro de si ofrece opciones para atajo como otras herramientas de diseño, quizás, ¿no? Pero está muy diseñado para hacer todo con mouse. Entonces, aquí yo quiero ingresar de repente algún gráfico. Van a ver que aquí tengo todas mis opciones de visuales, aquí en la sección que dice visualizaciones. Aquí tengo todos los tipos de gráficos, como el gráfico de barras apiladas, en barras de columnas apiladas, el gráfico de pie, que es aquí el gráfico circular. Tienen también un gráfico de anillos, que es muy similar al gráfico de pie circular, pero que está un poco más enfocado en poder poner un poco más de categorías. También tiene gráficos de líneas, gráficos de áreas, gráfico de dispersión o gráfico de puntos, como también le dicen. Las opciones de mapas y otras opciones más que vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Entonces, ahora mismo yo quiero poner una tarjeta que es un visual que lo que me muestra es un dato específico, ¿no? Solamente me muestra un número o bueno, una única observación, por así decirlo. Entonces, lo que yo quiero poner aquí es el resumen de el total de personas. Entonces, aquí, este es el gráfico que he insertado que se llama tarjeta. Y me marca que aquí abajo hay una opción que dice campos. Dice agregar campos de datos al visual, me parece que dice. No, aquí, bueno. Entonces, los datos que nosotros pongamos aquí son los que va a usar el, el visual que hemos insertado ahora mismo. Entonces, aquí yo quiero poner ID hash porque esa es la variable para identificadora de cada postulante en esta base de datos. Y como ven, lo primero que va a mostrar aquí es el primer valor o primera fecha de esta variable. Entonces, si yo, yo que no quiero que muestre eso, sino que quiero que muestre un recuento de cuántos postulantes hay, ¿no? Entonces, aquí hay una flecha desplegable que va a mostrar distintas opciones distintas opciones para qué es lo que quiero mostrar yo en este gráfico, ¿no? Entonces, me muestra siempre la opción de primero cuando es un string, es decir, me va a poner aquí la primera observación disponible de esta variable, o la última, o el recuento distintivo o el recuento, ¿no? Entonces, el recuento distintivo es el total de observaciones únicas que hay para esta variable, y el recuento es simplemente el total de observaciones, ¿no? Entonces, yo quiero el total porque este es mi variable identificadora de cada postulante, entonces solamente quiero que me diga el total que hay, ¿no? Y van a ver que cambia y dice ahora 42.520. Entonces, esto es.
para mostrar el total de postulantes que participaron en este proceso de admisión, ¿no? Ahora, si lo que quieren es cambiar el formato de esto, primero acá siempre van a ver que hay un texto abajo que es como una pequeña leyenda de qué es los datos que estamos mostrando. Dice recuento de y el nombre de la variable, ¿no? Es lo que está aquí en campos. Y si yo hago doble clic aquí, puedo cambiar eso para ponerle directamente alguna otra leyenda más explicativa, ¿no? Como de repente total de postulantes. Porque el usuario final que vaya a ver este reporte de repente no tiene acceso a la base de datos o no tiene un diccionario de cada variable, ¿no? Entonces quizás para no confundirlo con los nombres de las variables, podemos cambiar las leyendas aquí para que sea más intuitivo de entender. Ahora, en esta sección de visualización de aquí que estamos viendo, van a ver que hay una segunda pestaña que es de formato, de dar formato a su objeto visual. Aquí yo puedo ver otras características que van a ir cambiando dependiendo del tipo de gráfico que esté viendo. Ahora mismo estoy viendo esto de gráfico de tarjeta, entonces las únicas opciones que hay son las de cambiar el formato del valor en el globo, que es este 42.52. Y yo, por ejemplo, no quiero que me muestre unidades en miles. Entonces, aquí dice mostrar unidades. Ahorita está en automático, que es miles en este momento. Pero yo quiero que no muestre ningún tipo de unidad. Quiero que me diga el número exacto, ¿no? Entonces, por eso he puesto acá ninguno y ahora me dice 42.516, ¿no? Y si quiero ponerle decimales también aquí, esto está en automático, que es en automático, que para este caso va a ser cero decimales porque, bueno, la cantidad son números enteros, ¿no? Y aquí también tengo otras opciones como los colores del número, le puedo poner color rojo si quiero para que resalte quizás. Puedo cambiar el tipo de letra también, el tamaño en el que está la letra. Y luego tengo otras opciones aquí en general. Hay una segunda subpestaña que es general que muestra algunas propiedades que sí van a compartir varios tipos de gráficos, como por ejemplo el título, ¿no? Ahora mismo no tiene un título este gráfico aquí, solo tiene esa pequeña leyenda que dice total de postulantes. Y si yo quiero, le puedo agregar un título que yo puedo especificar, ¿no? De repente, de nuevo, total de estudiantes, de postulantes, perdón. Y van a ver que se agrega ahí a la izquierda, en una esquina, porque aquí están todas las opciones de formato que indican ahora mismo que está alineados a la izquierda, color negro, tamaño 14. Entonces yo puedo ponerle que esté centrado de repente, en negrita, y distintas opciones de formato, ¿no? Por ahora lo voy a dejar sin título para continuar observando, para continuar mostrando este reporte, ¿no? Entonces ahora lo que yo quiero también es mostrar los segmentos por sexo que hay en mis postulantes, para lo que voy a usar un gráfico de tipo circular. Entonces, este es el gráfico de circular o de pie. Como van a ver, aquí en la sección de campos que estaba acá abajo, ahora tienen más opciones para agregar, ¿no? Tiene ahora una opción de leyenda, otra de valores, detalles, información sobre herramientas. Entonces, en un gráfico de pie, lo que más me importa es la sección de leyenda y la de valores. Porque la de valores va a tomar la cantidad total de observaciones que voy a usar y la de leyenda es la que va a indicar cómo van a estar segmentados estos valores, ¿no? Entonces aquí yo voy a tomar la variable de sexo, que es la que quiero segmentar. Entonces aquí voy a poner leyenda, sexo. Y como valores puedo poner en realidad cualquier variable que esté disponible para todas mis observaciones, ¿no? O todas las que yo quiera mostrar. La idea de tenerlos separados es para que si yo quiero aplicar algún filtro después, siempre va a reaccionar al filtro de valores, no al de leyendas. Entonces, si es que de repente yo tengo mm, bueno, dos bases que están relacionadas y yo quiero filtrar en base a una, va a reaccionar. Este gráfico aquí solamente va a reaccionar si es que la variable que estoy usando como valores está vinculada a esa otra base de datos, ¿no? Entonces, eso ya son algunas interacciones un poco más complejas en cuanto a tableros, pero por ahora no debería haber problema con que usemos incluso la misma variable de sexo como valores, ¿no? Porque también va a tener el total de postulantes. Entonces yo puedo poner esto y ya tendría mi gráfico de pie que me va a mostrar las proporciones de sexo en este
en esta base de datos. Ahora, de forma automática, el formato que tiene el gráfico va a tener un título incluido que va a estar aquí de nuevo en la sección de formato, general, título, ¿no? Para un gráfico de Py siempre viene ya activado. Nosotros podemos cambiarlo porque ahora mismo solamente dice recuento de sexo por sexo, ¿no? Entonces yo quiero poner de repente acá sexo de los postulantes. Y yo quiero que esté centrado, en negrita, o en el formato que quiera, ¿no? Y entonces aquí voy a tener ya mi gráfico de Py con respecto a esto, ¿no? Ahora, aquí van a ver que hay una leyenda disponible. La leyenda también la podemos desactivar si queremos. Aquí en objeto visual hay una que dice leyenda, la puedes activar. Y la leyenda sí va a tener, va a mostrar directamente los valores que hay disponibles, ¿no? Entonces, por esto les digo siempre que es bueno que si tienen alguna limpieza de datos que hacer, eh, es mejor que la trabajen en algún lenguaje de programación de su preferencia, porque si de repente no quieren que diga masculino o femenino todo en mayúsculas, hacer el cambio el hacer el reemplazo de masculino por de repente en minúsculas o solamente con mayúscula en la M, etcétera. Hacer ese cambio en Power Query de repente es un poco más tedioso y también toma un poco más de tiempo. Entonces quizás es mejor hacer cualquier tipo de limpieza en otro lenguaje de programación que ustedes haga más cómodo, que tenga más opciones de trabajo con string o de repente más opciones que sean de limpieza por observación, etcétera. Y también otras cosas que podemos cambiar aquí en los formatos del gráfico de Py es cómo me va a mostrar los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí me muestra el total de observaciones en cada categoría y su porcentaje, ¿no? Entonces eso lo podemos ver acá en etiquetas de detalles. Si quiero las puedo desactivar, solamente me va a mostrar el Py con sus colores, pero no me va a decir nada de las cantidades o proporciones, ¿no? A no ser que yo pase el mouse por encima y ahí sí muestra la información adicional. Cuento de sexo, recuento y el total, ¿no? Pero si yo quiero que se vea directamente, puedo activarlo y aquí indicarle, ¿no? De repente, si quiero que los datos los muestre fuera del Py o si quiero que siempre estén dentro de cada segmento, lo vamos a mostrar de esta forma. Y si, qué es lo que yo quiero que contenga la etiqueta, ¿no? Si quiero que solamente diga el valor de datos y porcentaje del total, que es lo de ahora, o si quiero que solamente demuestre el porcentaje, o si quiero que diga la categoría, ¿no? Masculino y femenino. Entonces, ahora mismo yo lo que quiero que diga es de repente solo el porcentaje, porque la leyenda ya está allí y de repente el total no es tan relevante, etcétera. Entonces, con esto ya he puesto también un gráfico de Py. Ahora lo que quiero agregar también es este pequeño histograma con los años de nacimiento de los postulantes, ¿no? Entonces, un histograma es un gráfico de barras, o un gráfico de columnas, perdón, que está ordenado por un eje X y un eje Y, ¿no? Entonces aquí el gráfico de columnas apiladas es el que nos va a servir como un histograma. Aquí voy a poner en mi eje X el año de nacimiento y como eje Y lo que necesito es la frecuencia de cada variable. Entonces también, como todas estas variables están relacionadas entre una base de datos, puedo poner cualquier variable que me permita diferenciarlos. Por ejemplo, acá puedo poner el ID, el eje Y ya tengo un histograma de mis participantes por año de nacimiento, ¿no? Como van a ver, hay participantes que sus años de nacimiento son 1950, 60, que son como outliers de mi base de datos, porque son observaciones que, si bien son parte no me van a dejar observar fácilmente dónde está la mayor concentración de mis observaciones, ¿no? Entonces, de repente esto va a ser un poco incómodo ver en cuanto a proporciones, porque realmente desde que en 1090 la proporción es tan baja, o sea, hacia atrás, la proporción de postulantes es tan baja que quizás no importa mucho reportarla aquí. Entonces, algo que podemos agregar aquí es el uso de filtros. Aquí en la tercera barra lateral, es esta barra de filtros, que me va a permitir filtrar los datos que vamos a mostrar eh, cada, en cada una de los gráficos o en toda la página, ¿no? Entonces aquí vemos que dice filtros de este objeto visual, que es el que estoy seleccionado ahora mismo,
Y aquí dice filtros de esta página y filtros de todas las páginas, ¿no? Entonces yo puedo acá especificar de repente que solo en esta página solamente muestra información de sexo femenino, quizás, o masculino. O quiero que en todo este reporte solamente estoy mostrando información de algo muy específico de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí hay filtros para aplicarse a toda la página, a todas las páginas. Pero ahora mismo lo único que quiero es filtrar en este gráfico de aquí que el año de nacimiento sea solamente mayor que, dice mostrar elementos mostrar elementos cuando el valor es mayor que, ya acá pongo de repente 2020. No, 2020 no, 2000. Para mostrar solamente la distribución de los estudiantes, de los postulantes, perdón, que han nacido después del 2000. O pongo mayor o igual para mostrar de 2000 en adelante, ¿no? Entonces, establezco esto y pongo aplicar filtro. Y ya está. Ahora el histograma ha cambiado y ahora solamente muestra la distribución de los postulantes que han nacido del 2000 en adelante, ¿no? Y ahora, para de repente hacer un poco más fácil la lectura, lo que yo puedo hacer es ir acá a dar formato de objeto visual. Y acá en objeto visual hay una opción que dice etiqueta de datos, que es lo mismo que tenía el Py. Y de repente yo quiero activarlo para que muestre también las cantidades, ¿no? Y no solamente me deje con los gráficos, sino que a un simple vistazo yo puedo ver también las frecuencias. Y aquí yo puedo de repente, este, en etiquetas de datos, puedo hacer que los valores se muestren sin ninguna, sin ninguna unidad para que sea más concreto, ¿no? Para poder ver directamente cuál es el total de cada uno. O puedo dejarlo también como con miles, es que no me importa mucho la cantidad exacta, sino solamente una idea del tamaño, ¿no? Ahora, igual acá en objeto visual también puedo cambiar los títulos de los ejes, porque como ven ahora mismo en eje X dice año nacimiento, está escrito como año para evitar el uso de una ñ en la base de datos, pero yo puedo acá cambiar el título, ¿no? Por ejemplo, acá. Eje X título está en automático ahora mismo, puedo ponerle, acá sí le puedo poner una ñ sin ningún problema, año de nacimiento, y se actualiza automáticamente, ahí está, año de nacimiento, también puedo hacer lo mismo para el eje Y. Ahora, aquí tengo varios gráficos, y si lo que yo quiero de repente es em, seguir un esquema de colores en mis gráficos, acá en la sección de modelado, no, perdón, en la opción de ver, van a ver que esta tira de opciones cambia y acá hay una opción que es temas. Aquí yo puedo hacer que todos mis gráficos sigan un esquema de colores específico, puede ser uno de los uno de los que vienen ya incluidos en Microsoft, que también suelen ser buenos para hacer más colorida eh, el tablero. O si quiero puedo hacer uno personalizado también. Puedo de repente poner aquí predeterminado y aquí puedo poner personalizar tema actual y me va a permitir elegir cuáles son los colores del tema que quiero usar, ¿no? Si quiero que el primero sea de repente similar a lo de la uni, puedo usar que sea guinda y el color 2 un color medio gris, ¿no? Entonces si pongo esos dos colores aquí y pongo aplicar, se va a aplicar ese cambio de colores que he hecho a todo a todo mi tablero. Y si quiero, también puedo ingresar a cada uno de los gráficos y en la sección de formato, en la sección de formato, dependiendo del tipo de gráfico que es, puedo yo cambiar el color de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay segmentos, puedo ver los colores y aquí están, ¿no? Masculino y femenino, puedo cambiarle el color que yo quiera. Ahora mismo están con los colores del tema que he elegido, pero si quisiera hacer que un gráfico de repente tenga un segmento de un color distinto para que resalte, o de repente sí, para que resalte, puedo hacer esto de aquí, ¿no? Ya, entonces con eso hemos visto más o menos cómo hacer algunos gráficos básicos de reporte. Y ahora para la página 2 quiero hacer algo muy similar, pero quiero detallar la información por especialidad y quiero usar filtros para esto. Entonces, lo primero que voy a hacer voy a copiar el título por un tema de que me gusta que los reportes tengan como que un elemento en común, que puede ser un logo, puede ser un título.
Eh, Después igual vamos a copiar objetos y pasarlos de una página a otra. Entonces aquí he hecho, he seleccionado esto, control C, control V en otra página y se pega el título, ¿no? Y ahora lo que quiero es, voy a insertar primero el mapa. Para esto, ya os había comentado que aquí hay un tipo de gráfico que se llama mapa coroplético. Este de aquí es el mapa de calor por... eh, es el mapa de calor en realidad. Y aquí en objetos... No, bueno, no, perdón, es un mapa de formas el que vamos a usar. Me tengo que agregar datos. Ya. Ya, entonces voy a agregar como ubicación en domicilio de departamento, que es la variable que está incluida en la base de datos, que lo que muestra es el, que lo que muestra es el, el departamento en el que se encuentra el domicilio de cada postulante. Y ahora cuando voy acá a objeto visual, configuración del mapa, acá van a ver que dice tiempo de asignación y acá están los mapas disponibles de forma predeterminada para Power BI, ¿no? Que son Australia, Austria, Brasil, Canadá, Francia, Irlanda, Italia, México, Países Unidos, no, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, ¿no? Pero yo voy a elegir un mapa personalizado porque lo que quiero es elegir un mapa del Perú. Entonces aquí pongo agregar un tipo de mapa y acá yo tengo una... Acá tengo en formato JSON un mapa del Perú que voy a usar para este gráfico. Y ya está. Con esto cambio el mapa y ahora se muestra un mapa del Perú. Ahora, en cuanto a formato que acepta Power BI para mapas, en general acepta formatos de tipo JSON, pero más específicamente en formato topo JSON. Entonces, lo que yo hago para insertar mapas a Power BI es busco en internet en alguna persona que ya haya hecho el mapa que estoy buscando en GeoJSON. Por ejemplo, aquí en GitHub, un usuario llamado Juan Eladio ha subido un GeoJSON del mapa del Perú, tanto por solamente de capital de provincial, departamentos, distrital y provincial simple, ¿no? Que lo que he hecho aquí es descargado el que es departamental simple, porque solamente quiero mostrar la división por departamentos. Podría hacerlo por distritos también, pero sería mucho más complejo, sería mucho más subdividido. Pero aquí lo que he descargado es la división por departamentos simple en GeoJSON y uso una aplicación web, en este caso esta llamada MapShaper, que me permite subir un archivo en formato GeoJSON y transformarlo a TopoJSON, ¿no? Entonces lo transformo y una vez está transformado lo puedo subir a Power BI, porque Power BI solamente acepta mapas en formato TopoJSON. Entonces una vez que lo subo, espera, es que recién veo que habían comentarios en el chat. A ver, Carlos Vargas había preguntado, posiblemente serían acumulados en 4 años y en los dos periodos, o sea, de hecho procesos de admisión. Sí, o sea, esta base de datos es de cuatro, de hecho procesos de admisión. Ahorita no lo he limpiado, segmentado por un tema de poder mostrar rápidamente cómo subir los datos a Power BI y usarlos. Pero claro, dependiendo de el objetivo de tu presentación, podrías de repente dividirlo en los procesos de admisión o usar solamente uno de ellos, ¿no? Luego, Sugei Vega dijo una consulta antes de realizar la gráfica, se relaciona también la base de datos de la tabla. Mm, Se relaciona también la base de datos de la tabla. Mm, no estoy muy seguro de a qué te refieres, pero claro, antes de poder realizar cualquier gráfico, siempre es necesario importar una base de datos a Power BI. Aquí solamente he subido una, entonces por eso no entiendo bien por qué se relaciona también la base de datos de la data. Eh, mm,
Bueno, o sea, en general siempre que quieras trabajar en Power BI necesitas haber importado antes una base de datos para poder realizar el gráfico, ¿no? Ya, entonces, siguiendo con este ejemplo, aquí he subido ya este mapa de el Perú por departamentos y lo voy a poner aquí para poder mostrar cómo se hace la segmentación usando filtros, ¿no? Entonces, ahora regresando aquí a las visualizaciones, lo que quiero subir es un botón de tipo filtro, que es aquí, aquí se aparece como segmentación de datos, que es una herramienta que te va a permitir hacer un poco más interactivo tus dashboards para poder hacer que todos mis gráficos reaccionen a algún filtro, ¿no? Entonces aquí lo que quiero hacer es, quiero filtrar la data de mis postulantes por la especialidad a la que están postulando, ¿no? Entonces aquí hice especialidad, pongo esta variable en el campo de mi, de mi visual de segmentación. Y va a salir así primero. Esta es la variable de especialidad, pero sale el título. Y acá van a salir todas las opciones que hay disponibles para la especialidad con un formato para marcar alternativas, por así decirlo. Entonces, si acá hay un marco de arquitectura, el resto de gráficos va a ir reaccionando, ¿no? Entonces, arquitectura tiene postulantes en todo el país, por eso muestra de esta forma. Ciencia de la computación tiene más en Lima y otros. Ahora, aquí en formato visual, configuración del mapa, ¿no? Colores de relleno. eh, que yo puedo cambiar el mínimo y máximo. No estoy muy seguro por qué se puso un color tan brillante, pero yo puedo poner los colores de el mínimo lo puedo poner en gris y máximo en rojo para que sea como estaba yendo antes, ¿no? Entonces, ya también se ha puesto como colores de relleno mínimo máximo. Bueno, entonces aquí en arquitectura, física y civil. No está tan degradado. No estoy muy seguro porque el degradado no se me hizo tan continuo, pero siento que debe ser por algo de los colores que he elegido en el tema. Pero como ven, el mapa reacciona a los filtros que he establecido y me va mostrando de dónde vienen los postulantes de cada especialidad. Pero, claro, este formato de segmentación no es tan adecuado para una variable que tiene tantas categorías como la especialidad. O sea, tengo tantas categorías que tenerlo de esta forma como una lista para marcar va a ser un poco incómodo para el usuario porque va a tener que estar roleando o también para, de repente, parece mucho texto en pantalla ahora mismo. Entonces, por esto, la herramienta de segmentación, como estamos aquí, vamos a ir a la opción de formato y hay una opción que dice configuración de la segmentación. Entonces, aquí yo puedo ver el estilo que quiero usar. Ahorita está en lista vertical, por eso se ve así completo, pero para una variable que tiene tantas categorías, de repente lo mejor es usar la opción de menú desplegable, ¿no? Que se va a ver de esta forma. Eh, Va a ser como un drop-down, un menú en el que tengo una flechita y al momento de presionarla, eh, puedo ver todas las categorías disponibles y ahora al menos está un poco más resumido, pues decirlo. No consume tanto espacio en la pantalla ahora mismo y solamente basta representar hasta que yo haga clic en algo, ¿no? Por ejemplo, ingeniería de minas y se muestra, ¿no? Ya, entonces ahora puedo cambiar en todo. Y lo otro que quiero es replicar es no, primero vamos a insertar una tabla para poder visualizar un poco más los datos. Entonces aquí, entre todos los visuales que ofrece Power BI, existe un visual que es tabla y otro que es matriz. Voy a usar ahora mismo el de matriz, porque el de matriz te permite eh, generar variables bueno, poder dividir variables por filas y columnas. Entonces aquí yo voy a poner, eh, para que vaya acompañando los datos del mapa, quiero que mis filas sean por domicilio departamento
Y en los valores quiero ir poniendo el total de alumnos, que es el ID, valores. No lo primero, sino el recuento de cada uno por departamento. Y eso va a mostrar el total de postulantes. Voy a acá como total para disminuir un poco eh, el tamaño de la columna. Y voy a agregarle algunas otras variables que podrían ser de interés, como de repente el total de colegios participantes. Una vez más no voy a poner primero, voy a poner recuento para mostrar el tamaño, el total de... el recuento distintivo tendría que ser aquí, porque de repente hay postulantes que vienen del mismo colegio. Y alguna otra variable como... mm, ¿qué podría ser? Ah, el promedio de calificación final, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo una variable de tipo numérico. eh, Power BI siempre pone como primera opción de resumen la suma, pero acá lo que yo quiero es el promedio, ¿no? Para ver el promedio de calificación de cada departamento de domicilio. Ya, entonces ahora lo que yo quiero es mostrar, hacer esa división que había hecho antes de de postulantes por nacional y extranjero, ¿no? Entonces, en esta base de datos no hay una variable que eh, indique si es estudiante nacional o extranjero, solo hay una variable de país de nacimiento. Entonces yo voy a crear una nueva variable dicotómica en base a esa variable de ahí. Entonces, como les había mencionado antes, es algo que podemos hacer previo a importar los datos, es algo que podemos hacer en otro lenguaje de programación, etcétera. Pero si quisiéramos agregar una columna aquí en Power BI, acá al lado izquierdo van a ver que hay tres vistas. La vista del informe, que es la que estamos viendo ahora mismo, en la que diseñamos los gráficos que vamos a insertar, cómo los estamos colocando, etcétera. La vista de datos, que lo que te muestra son las bases de datos que has cargado. Ahorita solo tengo una, entonces solamente te muestro esta de aquí. Y por último está la vista de relaciones o vista de modelo, que lo que te muestra es las bases de datos que tienes. Si tuviera otra más, la pondría aquí al lado y puedo elegir cómo están relacionadas y por qué variables están relacionadas, ¿no? Si han usado SQL antes, es un poco similar. Elegimos cuál va a ser nuestra variable key, nuestra variable principal, y las podemos unir por identificadores, ¿no? Identificador principal en una, identificador secundario en otra. Cosa que nuestras bases de datos pueden estar unidas y si yo en algún momento grafico usando una base, eh, otros gráficos pueden estar relacionados a este. Ya, entonces, esa es la vista de modelos. Ahora mismo no la vamos a usar, pero las dejo ahí para que esté presente. Entonces, aquí en la base de datos yo voy a usar la variable nacimiento país para diferenciar estudiantes nacionales de estudiantes eh, extranjeros. Entonces, para esto, aquí con la vista de datos, van a ver que el menú cambia, del menú de acá arriba cambia un poco y hay una opción que dice herramientas de columnas. Y aquí hay una eh, opción que dice nueva columna. Permite escribir una expresión DAX que crea una columna en la tabla seleccionada y calcula los valores de cada fila. Entonces, con esto yo puedo crear una nueva columna que va a estar relacionada a las otras. Aquí es un poco de programar en el lenguaje DAX de Power Query, pero como este es un caso un poco sencillo. De hecho, también es un poco intuitivo y además tiene un menú para mostrarte qué opciones hay disponibles cuando creas nuevas columnas. Pero aquí voy a crear una que se llama extranjero, por ejemplo. Extranjero, que va a ser igual a... en mi caso va a ser un condicional, va a ser un if, porque yo quiero que si es que el país del que viene es Perú, sea nacional. Entonces aquí vamos a ver, la función que estoy usando es if, y dice, no comprueba si cumple una condición y devuelve un valor se actúa como true y otro se actúa como false, ¿no? Entonces el clásico condicional de if, lo que yo quiero es hacer un test aquí, entonces lógico. Quiero decir si es que la variable nacimiento país, acá me muestra un resumen de todas las variables, si nacimiento país es igual a Perú, la forma en la que está escrita ahí la variable, retórname como valor verdadero eh, nacional. Y si es falso, es decir, si es cualquier otro país que no sea Perú, extranjero. Cierro mi condicional
Y le doy al check de aquí para confirmar que esta es la función que voy a usar para crear esta nueva variable. Entonces, con esto ya se crea una variable aquí, que es una columna que dice extranjero y que muestra nacional si es que el país de nacimiento es Perú y que por ahí va a cambiar a extranjero si es que hay algún dato en que su país de nacimiento no sea Perú, ¿no? Va a ser un poco difícil de ver acá porque son muy pocos, pero lo podemos ver aquí en el visual. O sea, aquí ahora voy a crear otra segmentación de datos, y este de aquí va a tener como campo la columna que he creado, que ya va a estar aquí. Aquí aparece como con este símbolo de acá para indicar que es una columna que yo mismo he creado en base a una función, ¿no? Entonces yo voy a poner esta columna en la sección de campo y ya voy a tener mi filtro de extranjero nacional para poder visualizar un poco mejor estas características, ¿no? Y como ven, ya está relacionado a todos los gráficos presentes aquí en el reporte. Y ahora solamente lo voy a cambiar el, la configuración de segmentación, el estilo, para que sea un poco más amigable, ¿no? Entonces, en lista vertical funciona bastante bien para eh, variables que tienen pocas categorías, como esta de aquí. Entonces, podríamos usar lista vertical sin problema, pero por un tema de diseño voy a usar la opción de mosaico, que lo que hace es cambiar las opciones y las muestra como si fueran botones, ¿no? Entonces, voy a usar estos botones de acá para que se vea de esta forma y sea un poco más visual. Se ven las opciones y se ven y funcionan como botones, ¿no? Entonces, es un poco más amigable para variables que tienen muy pocas categorías. Si tienen dos, tres categorías, lo podemos pasar como botones y se ve bastante bien. Entonces, aquí ya puedo seleccionar que se filtre solamente extranjero, solamente nacional. Y quito los filtros para que me muestre el total, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma es como se incluyen filtros en un tablero de Power BI. Es una forma bastante resumida, pero una de las formas más rápidas de hacer un tablero en Power BI. Ahora, si quisiera hacer diseño bueno, hacer unas cosas más de diseño como el tablero que mostré antes, de repente darle líneas o cuidar los colores, eh, de misma forma que hemos visto antes, cada visual tiene una opción de formato en la que yo puedo ir cambiando los distintos colores incluidos en cada figura, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar las líneas de esta tabla que está en color azul, poner el color rojo de antes para que todo siga un formato. Y también puedo ir a la sección de acá de insertar para insertar figuras o formas o botones para hacer un poco más ordenado esto, ¿no? Entonces aquí cuando inserto una línea, las líneas siempre se insertan como esta clase de objetos. Y lo que yo voy a hacer es ubicarlo en donde quiero que esté la línea para hacer una división acá de repente. Entonces pongo esta línea acá y ya está un poco más ordenado, ¿no? En Power BI siempre va a ser muy importante que tengamos en cuenta eh, nuestro, nuestra propia habilidad para diseñar un tablero que sea amigable y de fácil lectura, ¿no? Entonces ahora mismo lo he hecho muy rápido, entonces por eso no está tan ordenado, pero siempre es bueno por eso que tengamos en mente un diseño, un draft de cómo queremos que se ven los datos y cómo deberían leerse, ¿no? Para hacerlo lo más amigable posible. Con esto en general ya hemos visto cómo hacer un dashboard fácil, un dashboard ligero, perdón, y ahora vamos a continuar un poco con la presentación para ya ir cerrando la presentación del día de hoy. Entonces, acá en la diapositiva van a ver que están algunos datos que había mencionado, que he ido mencionando mientras veíamos la aplicación. Por ejemplo, el modelado de datos por parte de Power BI. Luego de cargar bases de datos, siempre podemos establecer cómo están relacionadas. Como les mencioné, si tenemos más de una, podemos relacionarlas como si fuera SQL y decir como que cuál es el key de cada base y cómo están relacionadas entre sí, ¿no? Podemos crear nuevas columnas, como les mencioné, usando funciones DAX. Y también podemos crear medidas usando, bueno, de la misma forma. Eh, en Power BI vamos a poder generar visualizaciones básicas de forma sencilla. Como ven, ahí tienen un menú disponible siempre, en el que van a poder elegir los gráficos simples, como las barras, líneas, y visualizaciones más avanzadas, como los mapas o las matrices. También van a poder aplicar filtros, segmentación de datos, agrupación de datos, que son muy útiles para hacer más interactivo nuestro tablero. Y
Ajá. Bueno, hay una perspectiva un poco hablar sobre qué son los tableros. Bueno, los tableros son visuales que nos van a permitir resumir muchos datos siguiendo una narrativa y pudiendo eh, explicar de forma interactiva un conjunto de datos, ¿no? En general, hay tres tipos de dashboards. Dashboards operativos, que son aquellos que muestran un monitoreo de procesos. Usualmente son dashboards que es importante que se estén actualizando continuamente, que nos van a mostrar como que eh, cómo está progresando algo. Un dashboard analítico, que es uno que se hace para analizar datos históricos, es decir, información que ya está recopilada y que por lo general ya no va a sufrir más cambios, y en la que nos importa más profundizar en las relaciones que tienen las variables, en qué causas pueden haber detrás de lo que estamos observando en los datos. Entonces, esos son dashboards analíticos son más como comentados, más con un diseño más explicativo. Y dashboards estratégicos, que son aquellos que muestran el estado actual de alguna situación con énfasis en rendimiento, en indicadores, que nos van a permitir ver eh, qué oportunidades de mejora hay en alguna situación. Puede ser de repente el reporte mensual de la empresa, en que estamos viendo como que hay ciertas pérdidas o pérdidas de eficiencia en ciertas cosas de la empresa, que nos importa en qué deberíamos centrar nuestros esfuerzos y qué es lo más importante de ver. Entonces, en general, esos son como los tres tipos generales de dashboards. Luego, identifican, unos puntos importantes durante el diseño de un tablero es siempre tener en cuenta la necesidad del usuario. Los tableros son una herramienta muy útil para mostrar los datos, como les iba diciendo, y a veces algo que pasa es que como nosotros de repente trabajamos directamente con los datos para hacer el dashboard, hay muchas variables o cosas que nosotros ya conocemos y que podemos ignorar qué tanto saben los demás con respecto a estas variables, ¿no? Entonces, de repente nosotros hay información que consideramos que ya es un poco obvia o como que para nosotros mostramos tal variable porque la otra no nos parece tan relevante, etcétera. Pero de repente el usuario final no es alguien que esté en tanto contacto con los datos como nosotros. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo que necesita saber el usuario final para poder entender todo, qué es lo principal para él y cuáles son las métricas más importantes para el usuario final, ¿no? Siempre hay que pensar que el dashboard es una herramienta visual para eh, otros usuarios aparte de nosotros, ¿no? Para personas eh, externas, por así decirlo. Entonces, algo muy importante que tener en cuenta siempre es cuáles son las necesidades del usuario final. El diseño de la estructura del dashboard también es muy importante. Como les iba comentando, siempre hay que priorizar información crítica o uso de elementos interactivos. La organización y disposición de los elementos visuales es muy importante para generar esta narrativa, ¿no? Para poder guiar al, al usuario final en cómo se lee el dashboard y cómo debería interpretar los datos que está viendo. Algunas ideas de interactividad avanzadas son la creación de paneles interactivos con segmentación dinámica, que es algo que no hemos podido ver ahora, pero a lo que me refiero es incluir botones o eh, sí, incluir botones principalmente que nos permitan hacer cambios en algún gráfico disponible, ¿no? Por ejemplo, de repente cambiar ejes los ejes incluidos en algún gráfico. De repente si queremos mostrar distintos escenarios con los mismos gráficos, pero tomando en cuenta otros valores quizás, ¿no? Entonces es bueno incluir eh, ingeniarnos que hacer que nuestro dashboard sea mucho más interactivo por ese lado. Incorporación de historias y narrativas en los dashboards, como estaba mencionando, saber cómo ir guiando a nuestro lector en un dashboard. El uso de bookmarks para navegación fluida. En Power BI también puedes agregar algunos bookmarks o referencias como pequeños hipervínculos dentro de tu propio tablero, para que en caso de que alguna persona no entienda muy bien algún gráfico, de repente le pones como que se detalla más en tal pestaña del tablero y poder hacer un vínculo ahí para que la persona pueda acceder a ver mayor detalle en otro lado, ¿no? Y luego regresar a la vista general quizás. Entonces el uso de bookmarks también puede ser muy útil para estos dashboards que requieren mucho más detalle, ¿no? Y por último, haciendo un pequeño repaso de puntos importantes a tomar en cuenta al generar dashboards, siempre es
Importante mantener un balance entre simplicidad e impacto visual y siempre hay que diseñarlo con el usuario en mente, ¿no? Siempre pensando en la usabilidad que le va a dar, qué tan accesible es y la claridad de la información que estamos mostrando. Bueno, por último voy a finalizar mencionando un poco de cómo es el proceso de publicación de tableros en redes o en general para poder exportarlos. Como les había mencionado, la publicación de los dashboards es un proceso que se realiza mediante el servicio de Power BI, el Power BI Service, que solo está disponible cuando uno tiene una cuenta institucional vinculada a su Power BI. Se requiere un correo institucional para el uso de algunas propiedades gratuitas, como el uso de eh, compartir publicarlo en el Power BI Service y compartirlo como un link. Pero hay algunas características que están restringidas para el servicio Pro y que sí van a requerir, eh, que sí van a requerir que tengamos el servicio Pro para compartir el uso, por ejemplo, o mm, para hacer un trabajo colaborativo, quizás, ¿no? Entonces, pero también tenemos otras opciones pero si no tenemos acceso al Power BI Service, sí podemos, por ejemplo, exportar el dashboard como un objeto estático en PDF, por ejemplo, o incluso compartir el archivo Power BI en caso de que no tengamos acceso al servicio, ¿no? De repente, si es que dentro de la empresa todos usan Power BI en sus computadoras o laptops, lo que podemos hacer es compartir ese archivo para que visualicen directamente de la aplicación de Power BI Desktop. Y bueno, entonces, con eso sería todo para ahora. Si es que tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer ahora. Si es que no queda alguna duda, ya hemos llegado al final de la presentación. Me queda igual aquí en los momentos por si es que alguno quiere comentar algo, ya sea levantando la mano o por medio del chat. Podría ser un ejemplo de compartir el link de Power BI Service, nuevo institucional. Ah, ya, a ver. Entonces, por ejemplo, aquí con el dashboard que había hecho antes, si es que yo quiero subir esto a Power BI Service, voy a compartir el link para JSON. A ver. Primero voy a compartir el link porque es más rápido. Este es el GitHub en el que se encuentra el mapa del Perú en GeoJSON, tanto de nivel departamental como distrital. Y esta de aquí es una aplicación que sirve para convertir GeoJSON a JSON. Esta aquí es una aplicación web para convertir cualquier mapa GeoJSON a TopoJSON, que es el formato que utiliza Power BI para mapas. Ya, ahora continuando con Carlos Vargas. Si lo queremos es publicar esto al servicio Power BI, acá hay una opción que dice publicar en Power BI. Al momento de publicar, le voy a decir, bueno, primero si queremos guardar el cambio que hayamos hecho. Eh, ok, espera, parece que lo he abierto dos veces. Sí, lo he abierto dos veces sin querer. Ya, ya, entonces primero te voy a decir siempre si quieres guardarlo y... oh, mm, claro, ya. Lo primero que voy a hacer es que te va a pedir que ingreses a tu correo institucional. Aquí te va a salir una opción no, te va a hacer un pequeño menú de ingrese tu usuario, tu contraseña. Y una vez que ingreses, ya te va a salir esta opción de acá de publicar en Power BI y te va a dar la opción de publicarlo en tu área de trabajo personal o si es que tu institución te permite crear otras áreas de trabajo, porque Power BI se maneja mediante áreas de trabajo. Bueno, Power BI Services se pronuncia,
se trabaja mediante áreas de trabajo, donde cada área de trabajo puede ser accedida por varias personas, ¿no? En este caso, como tengo la versión gratuita, solamente puedo acceder a mi propia área de trabajo, que no puedo compartir con otros usuarios. Entonces solamente puedo trabajar yo en esta área. Pero si es que lo que queremos es publicarlo en nuestra propia área de trabajo, seleccionamos área mi área de trabajo y se comienza a publicar en la web. O sea, acá sale publicando como ejemplo, ¿no? Y acá va a salir un botón que dice abrir ejemplo PBX en Power BI. Y acá me va a pedir que ingrese a mi cuenta de institucional. Me voy a poner pausa en esto para ingresar rápidamente. Ya. Y una vez que agarramos esa opción de abrir en powerbi.com, nos va a mandar a esta página aquí que es Power BI Service en sí. Entonces aquí tenemos ya el dashboard que he subido. Está ahora mismo en la nube, pero no lo puedo compartir con otras personas para que editen. O sea, yo puedo hacer algunas ediciones simples aquí, pero otros usuarios no van a poder conectarse para trabajar en conjunto. Y si lo que yo quiero es compartir esto por la web, lo que hago es ir aquí a File. eh, Hay una opción aquí que es Embed Reports, Publish to Web. Entonces, si hago clic acá, me va a salir primero una pequeña advertencia de qué es lo que implica publicarlo a la web, hacer que sea públicamente viable y que tenga cuidado si es que estoy compartiendo información personal en algún reporte, porque de repente estoy trabajando con data que podría ser personal, ¿no? Pero yo aquí le digo que le doy a publicar porque no tengo nada de ese tipo aquí. Y va a salir esto de aquí. Este, listo, tu reporte está listo para compartir. Y te va a dar un link aquí, que es el link que tú puedes compartir en web, por correo, de repente en alguna publicación en redes, etcétera, ¿no? Entonces, este link de aquí sí es acceso público. Si lo copio y lo paso de repente por el chat también, van a poder acceder y cualquier persona va a poder ver el reporte e interactuar con este, ¿no? Se mantienen todas las funcionalidades que hemos hecho el, ujú, en este transcurso de esta sesión y ahí lo pueden observar. De nada, Carlos. Entonces, ya si no tienen ninguna otra duda, vamos a ir cerrando con la sesión y ya está. Ya estaría. Muchas gracias con todos entonces. Em, Espero que puedan asistir a las siguientes sesiones y participar de las actividades que está preparando la Oficina de Tecnología e Información de la UNI. Muchas gracias con todos.